Tomamos nuestro asiento. Vamos a abrir el libro de Jonás. Hoy le llamamos a esto un culto estudio. La diferencia entre lo que hacemos siempre y un culto estudio prácticamente es muy mínima. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer hoy igual pueden intervenir, igual pueden participar. Lo que hace la diferencia entre lo que hacemos todos los viernes anteriores al día de hoy es que iniciamos con un poquito de música, terminamos con un par de cantos y que no salimos de los temas que venían sistemáticos, sino que agarramos y abordamos un tema en especial. En esta oportunidad vamos a abordar el libro de Jonás y vamos a hablar de por qué se enojó Jonás. Y la próxima quincena, no lo iba a hacer sino hasta dentro de un tiempo, pero voy a hacer una pausa para que analicemos o aprendamos una enseñanza que le he puesto entendiendo el Sukkot. ¿Por qué entendiendo el Sukkot? Porque la fecha en que nuestro Señor Jesucristo nació fue entre septiembre, finales de septiembre, principios de octubre. Ya viene la fiesta del Sukkot. Entonces la importancia que esto tiene para nosotros los cristianos, entendiendo el Sukkot. Porque cuando no lo entendemos nosotros nos perdemos de muchas bendiciones que es por ignorancia, y o sea, dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. No es por un asunto pecaminoso, sino porque el desconocimiento hace que hagamos cosas pecaminosas, aunque sea sin intención. Bueno, en el tema que tenemos hoy, que le he llamado ¿por qué se enojó Jonás?, lo primero que tenemos que analizar es a nosotros mismos. Cada uno de los que estamos acá, yo le voy a pedir que conforme vamos avanzando en la enseñanza, no se concentre en que si mi esposo se enoja, que si mi esposa se enoja, que si mi hermano es enojón, o que lástima que no está X persona aquí. No, concéntrese cada uno en sí mismo, porque yo creo que aquí no hay una sola persona que no se haya enojado o no se enoje. Solamente que algunas personas con mayor dimensión que otras, pero todos nos enojamos. Algunos de una forma pecaminosa y otros de una forma positiva, porque hay dos tipos de enojo. Para abordar eso, el libro de Jonás, antes de abordar el libro de Jonás, porque dichosamente como es un estudio, entonces tenemos un poquito más de tiempo que cuando se hace una prédica, que una prédica tenemos de 45 minutos a una hora. En una reunión como la nuestra de hoy, pues nos permite comer un poquito más el pan, masticarlo un poquito más la palabra, ¿verdad? Y vamos a irnos a Mateo 5 para ver un evento de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él les habla a las personas acerca de cómo tratar a los enemigos. Nosotros cuando nos enojamos, no solamente nos enojamos con nuestros enemigos, nos enojamos con aquellas personas que nos aman. A veces nos enojamos contra nosotros mismos. Así se maneja nuestro enojo. Dice en Mateo capítulo 5, iniciando en el verso 38, el Señor empieza con una afirmación. Dice, oísteis que fue dicho. Cuando Él dice, oísteis que fue dicho, está refiriéndose a las autoridades religiosas de la época, a lo que las personas venían enseñando o mal enseñando desde los tiempos de Moisés hasta ese momento. Moisés dio unas regulaciones, Moisés dio unos mandamientos, algunos mandamientos nos alcanzan a nosotros al día de hoy y otros mandamientos eran transitorios de un pueblo que estaba en el desierto. Un pueblo esclavo que lo único que sabía era ser esclavo, no tenía otro conocimiento, entonces no sabía cómo comportarse y se dieron leyes que regulaban ese comportamiento. ¿Comportamiento de quién? De esclavos. Como resulta que hay ciertas leyes que no aplican a nosotros por cuestiones culturales, o por cuestiones de circunstancias, entonces algunas personas han dicho que no todo, o sea, absolutamente todo se quedó allá y nada aplica a nosotros. Recordemos que la ley de Dios aplica al que la infringe, no al que no la infringe. Por tanto, sea una ley de allá o sea una ley de acá, nos va a aplicar a nosotros cuando la infringimos. En este momento el Señor está abordando y está dando un concepto de ley que estaba mal entendido. Él empieza diciendo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esta regulación que se estaba dando, algunas personas las conocen como la regulación de la venganza, o sea, un permiso para vengarse. El Señor dice, en la Biblia, dicen algunas personas que cuando a mí me hacen algo yo tengo derecho, o el Señor me dio la potestad de defenderme, o de sacarme el clavo, lo diríamos a lo tico.
Yo puedo hacer un tipo de venganza. O sea, yo le voy a hacer a aquel lo que me hizo. Si aquel me pellizcó, yo lo pellizco. Si aquel me habló feo, yo le hablo feo. Entonces el Señor dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Resulta que esta ley, conocida como la ley del talión, así es como se le conoce popularmente, la ley del talión, lejos de ser una ley de venganza, era una normativa para tener un castigo proporcional a la ofensa. ¿Por qué? Porque como ellos venían saliendo al desierto de un estado de esclavitud, cuando ellos eran castigados en Egipto, eran castigados de la misma manera. O sea, flagelados, eran asesinados, dependiendo del estado de ánimo de la persona que infringía el castigo, o sea, de la autoridad, pongo comillas, que infringía el castigo, así era la recepción del castigo para ellos. Entonces, si una persona se robaba una gallina, ¿cuál era el castigo? Muerte, látigo, para dar un ejemplo. Si una persona venía y adulteraba, ¿cuál era el castigo? El mismo. Si una persona robaba, ¿cuál era el castigo? El mismo. Si una persona mataba, ¿cuál era el castigo? El mismo. Cuando Dios a través de Moisés regula el castigo diciendo ojo por ojo, diente por diente, más que una administración de la venganza o un permiso a vengarse, era un análisis del castigo que se iba a dar con relación a la ofensa. Si se robaba una gallina, pues devuelva la gallina o pague la gallina. Si una persona, por decir algo, se robaba algo, o mataba, el castigo por robar era pagar por lo que se robó, devolver lo que se robó, y el castigo por matar era que esta persona muriera de la misma manera. Entonces, lo que el Señor nos enseña a nosotros en esto, en este texto básicamente, y lo vamos a abordar, vamos a ver algunos puntos muy importantes antes de llegar a Jonás. Lo que el Señor nos enseña es que nosotros tenemos que devolver proporcionalmente según la ofensa que hemos recibido. Ok, igual siempre tengo derecho a defenderme, ¿o no? Eso es lo que entiendo yo. Pero como Jesús es nuestro maestro de maestros, o sea, no hay ningún maestro como el Señor, no hay nadie que enseñe como el Señor, Él se anticipa a esas tonterías que pensamos nosotros. Entonces dice Él en el siguiente verso, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Cuando Él dice no resistáis al que es malo, no está diciendo que usted se ponga en un dime y direte con el otro, sino que no dé ocasión, resistencia, hacer resistencia es empezar a pelear con aquella persona para tener la razón. No es un pleito de quién tiene la razón. O sea, simple y sencillamente no haga eso, no se meta en pleitos que no lo van a edificar, en pleitos que no lo van a llegar a ningún lado. Vea cómo lo sigue diciendo el Señor. Antes, a cualquiera que te hiera, empieza con lo primero, a la persona que me hiere. Si alguien viene y me hiere, dice, en la mejilla derecha devuélvele también la otra. No vamos a meternos en eso. Golpear la mejilla era una ofensa muy grande. Lo que él no está diciendo es venga para que le cacheteen duro, solamente está diciendo que presente una actitud pacífica, pasiva delante de la agresión. Pero como vamos a estudiar a Jonás y no esto, solamente quiero rescatar ciertas cosas. Al que me hiera. El segundo, en el verso 40, dice, al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, al que quiera ponerte en pleito, rescate eso, o sea, aquel pleitero que le gusta sacarnos de quicio, aquella persona que no está contenta consigo misma y trata de, no, a estas personas les vamos a hacer algo diferente. Y en el verso 44, el Señor empieza explicando lo que hay que hacerle a estas personas pleiteras, a estas personas que nos quieren golpear en la mejilla, dice, amadlas. Más adelante dice, bendecid. Y si continúan, dice, hacedles bien. En ese mismo verso 44 dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Vea 4 cosas que el Señor dice que tenemos que hacer cuando somos atacados. Él le dice, ¿oyeron qué fue dicho? Que ustedes pueden vengarse o que aún proporcionalmente podrían ustedes pedir un tipo de venganza o un tipo de justicia, aún teniendo aquellas personas la razón. Él dice, no. Amen a esas personas, bendigan a esas personas, hágale bien a esas personas, oren por esas personas. ¿Por qué eso? O sea, como que en nuestra cabeza no cabe eso. O sea, ¿cómo yo voy a hacerle bien a esas personas que nos hacen mal?
Porque hay una respuesta. Y como el Señor es una maravilla para enseñarnos, dice en el verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Vea lo que el Señor está diciendo. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando dice esto, no significa que yo soy hijo de Dios según mi conducta. Yo soy hijo de Dios por el beneplácito que Él tuvo de salvarme a mí. Pero hay una característica cuando yo soy hijo de Dios. Hay una característica cuando ya yo soy una persona regenerada en mi corazón. Cuando el Dios vino a través del Espíritu Santo. Esta es una característica que no se escapa del que es hijo de Dios. Bueno, ¿cuál es la característica? Comportarnos como el Hijo de Dios, como el Señor Jesucristo. ¿Y cómo se comportó el Señor Jesucristo? Dice la palabra de Dios que cuando le maldecían, bendecía. Que cuando le atacaban, ¿qué hacía? Mejor callaba. ¿Por qué? ¿Porque era cobarde? No, no era porque era cobarde. Porque Dios nos llama a nosotros a ser pacificadores. Una persona pacificadora no significa que porque busca la paz es que sea ni cobarde ni no tenga la razón. Es porque prefiere estar en un estado de armonía para poner en aquella persona, en el corazón de aquella persona y en la mente de aquella persona ascuas, brasas, pensamientos, porque esta persona me trata bien aun cuando yo lo trato mal. Cuando él habla de la segunda milla, ya lo hemos estudiado otras veces, pero los romanos tenían una ley que permitía que los judíos tuvieran que cargar durante una milla cualquier carga que ellos le pusieran. Los romanos tenían un sistema de ocupación. Ellos ocupaban el lugar, las personas podían seguir practicando su religiosidad, podían seguir practicando algunas de sus leyes e inclusive hasta recolectando impuestos como para el templo en el caso de los judíos. Lo que ellos no podían hacer era usar la pena capital. O sea, los únicos que podían matar a las personas por razones jurídicas eran los romanos. Aunque tenían un poco de tolerancia con algunas personas y por eso se da el evento donde llegan donde el Señor pidiendo que apedreen a aquella mujer adúltera. Había una tolerancia en el sentido de que ellos aplicaran la pena capital, pero habían ciertas cosas que las personas no podían hacer y solo lo podían hacer los romanos. Dentro de estas cosas que los romanos se atribuían, era que le decían al judío, usted lléveme ese saco de papas, bueno, ahí me imagino que no habían papas, pero vamos a decir así, ese saco de papas durante una milla. Cuando iban durante esa milla, cargando el saco de papas, los judíos probablemente iban alegando, qué desgracia, qué pereza andar jalando esto, este romano, yo no sé por qué no lo jala él. Todo eso podía hacer, podía alegar, podía decir lo que le diera la gana, pero tenía que jalar el saco. Le toca, llévelo, pero por una milla. Cuando terminaba de cargar la milla, él tenía toda la potestad dada por la misma autoridad romana de decirle, aquí está, búsquese otro judío, ya no lo jalo más. Entonces el Señor le dice, no deje eso. Cuando él vaya a buscar a otra persona, o quiera buscar a otra persona, le dice, no, yo lo voy a jalar otra milla más. Solo imagínense lo que ocasionaba, el shock que ocasionaba en el cerebro de ese soldado, ¿verdad? O de ese ciudadano romano. Pero ¿qué es eso? O sea, ni alegó, más bien me dice que, ¿por qué? Porque el Señor dice justamente eso, amen, bendigan, hágale bien, oren por los que los ultrajan y los persiguen. ¿Para qué? Para que haya una diferencia, buenas, bienvenida, para que haya una diferencia entre este agresor y esta persona que es hijo de Dios. Es la forma en que nos diferenciamos. Por eso es que Juan, en las epístolas del amor, dice que el que no ama a su hermano, y vea qué interesante, habla de su hermano. No ama a su hermano, no ha pasado de las tinieblas a la luz. El Señor es más estricto. El Señor va más allá. Ame a su enemigo. No solo a su hermano, a su enemigo. ¿Cómo voy yo a amar a mi enemigo? No puedo amar a mi enemigo si no tengo el carácter de Cristo en mí. Es imposible. Porque Cristo nos amó aún siendo sus enemigos. Bueno, ¿por qué traigo a acotación eso? Por una sencilla razón, que cuando vayamos a hablar de Jonás, tengamos algunos elementos de juicio para entender por qué se enojó Jonás. Bueno, ahora hablemos del enojo, propiamente. Ya hablamos de lo que el Señor piensa, cómo hemos de conducirnos contra nuestros enemigos. Y por lo consiguiente, pues con mucha facilidad con nuestros amigos. Si el Señor nos está diciendo que seamos tolerantes, que seamos amorosos, que bendigamos a aquellos que nos atacan, ¿por qué nos cuesta tanto de hacerlo con las personas que se supone que nos aman y amamos?
Pero resulta que esas personas que nos aman y amamos son con los que más muchas veces tenemos choque. Esos golpes que tenemos ahí es con esas personas. El Señor es muy claro con eso. Pero ¿qué es el enojo? El enojo tenemos que saber catalogarlo, porque el enojo en sí mismo no es pecado. De hecho, Jesús se enojó varias veces. Pero vamos a analizar, antes de ir a Jonás, cuando Jesús se enojó, cómo se enojó y por qué se enojó. El enojo en sí mismo, lo habíamos visto en una de las parábolas, el enojo en sí mismo es un germen. Es un germen cuando no se trata apropiadamente. Se deposita en el corazón y cuando se deja entrar en ese corazón y echar raíz, produce algo que se llama amargura, rencor, resentimiento. Y vamos a ver algunas cosas. Cuando el enojo se aborda apropiadamente, cuando el enojo es un enojo justo, cuando el enojo es un enojo bien dirigido, es un enojo que construye. ¿Por qué? Porque cuando está mal y cuando está bien. Bueno, cuando yo tengo enojos negativos, vamos a hacer esa separación. Enojo positivo, enojo negativo. Cuando yo tengo el enojo negativo, ese enojo que se instala en mi corazón, se instala en mi mente, produce estas cosas. Yo no sé si a usted les ha pasado, pero produce arritmias cardíacas. Alguien cuando se enoja no siente como que el corazón le va acelerado, así a veces, como que... ¿Verdad? Y usted siente como los ojos se le salen. Ajá. Y usted siente esa respiración. ¿Qué siente usted, Ariana? Calientito siente, ¿verdad? Como que es hacia arriba. Hasta cambiamos de color, cambiamos de semblante. Nuestros ojos se ponen como que se salen de las órbitas. No nos vemos nosotros, pero los demás sí lo ven. Ese tipo de enojo es el enojo que produce problemas gástricos. ¿Sabía? Después de un enojo, a más de ustedes no les siente así como que tienen que irse a tomar un poquito de Pepto-Bismol. Buenas noches. O que tienen que tomarse unas Salandrios después de que le ha hecho así por todo el estómago. A mí yo cuando yo antes le daba mucha cuerda al enojo, por ejemplo, hasta el ritmo de pelear con alguien a manos. Ajá. Y después de que yo agarraba y peleaba con alguien, fuera que yo ganara la pelea, aunque no la, bueno, si yo la ganaba, después de ahí a las 2 horas a mí me entraba un cansancio en el cuerpo, pero era un cansancio donde yo lo que quería era como dormir, como un desgaste grandísimo. Es que el enojo negativo, y digo negativo positivo, cuando digo positivo sería bueno que tuviéramos un tipo de enojo así, pero es que el enojo negativo produce eso, o sea, desgasta, destruye, da problemas hepáticos. O sea, por eso es que usted escucha, qué higadoso, dice. Qué higadoso ese, mira, reaccionó con el hígado. ¿Por qué con el hígado? Porque una de los órganos que más afecta el enojo es el hígado. O sea, el hígado es el primero que lo recibe y es aquello que le llamamos un regonazo de bilis. Entonces, cuando usted se enoja, usted siente hasta que erupta, así como que amargadito, ¿verdad? Que le sale por toda la garganta aquí. Cuando se enoja de esa forma, ¿verdad? Porque ha muerto de un colerón. Se ha muerto de un colerón, exactamente, de un infarto, exactamente. Hasta eso llega un enojo negativo. Daña los músculos, ¿sabía? Ese cansancio que usted dice produce un daño, los músculos se tensan todos y se van atrofiando con cada enojo. Es increíble. Produce problemas cerebrovasculares, o sea, si no le da un derrame, le puede dar microderrames, aunque usted no se dé cuenta, cada vez que hay un enojo y la presión alta sube a ciertos, vea que fuerte que subió la presión, que donde dice así, donde pegué arriba, qué fuerza tengo yo, tengo que medir mi fuerza, ¿verdad? Ese tipo de enojo produce daños en el cerebro, aunque no parece. Después tenemos personas con un síndrome que se llama síndrome de colon irritado. Y usted siente aquí hinchado el estómago, ¿verdad? Y por todo lado, y aquellas bombas nocturnas y todo eso, producto del enojo, ¿verdad? Producto del enojo. Eso produce y constantes diarreas. Solo para decir algunas cosas. Entonces la persona tiene un problema a la hora de defecar que su heces está siempre en problemas o muy estreñido o con diarrea. Porque en sí mismo el organismo se vuelve loco con ese enojo negativo. Ok, los maestros de la Torah, los rabinos, nos enseñan acerca del enojo a nosotros, que dice que ninguna emoción tiene el poder de eliminar la luz
como lo hace el enojo. ¿Qué es la luz? Para nosotros los creyentes, ¿qué es la luz? La dirección del Espíritu Santo. Esa es la luz. La luz es la que nos trae sabiduría, la que nos trae un pensamiento razonable, una reacción prudente, una reacción sabia ante las circunstancias. Pero el enojo es tan letal, que apaga esa luz. Y nos bloquea. Y nos ponemos brutos, por usar esa palabra. Como bestias, dijo David, nos volvemos. Interioriza la oscuridad. O sea, aunque no somos de la oscuridad, aunque no somos de las tinieblas, quedamos con una puerta abierta de par en par para las tinieblas. Y empezamos a decir tonterías. Empezamos a usar nuestra boca de la forma más inapropiada para un creyente. Empezamos a usar la boca no para construir, sino para herir. Esa es la idea. La idea es de sacarme el clavo hiriendo a aquella persona. Entonces le voy a decir cualquier cosa que yo conozco, especialmente si hay cercanía y yo conozco cómo reacciona ese corazón, le voy a sacar algo que lo hiera. Y eso se hace de forma intencional, lo cual hace que el enojo produzca todavía más pecado sobre pecado sobre pecado. Dice que cuando alguien pierde el enojo, ya no está conectado a la luz. Entonces, la recomendación de los rabinos es que cuando alguien se enoja, no le hable, porque perdió el control. Y cuando usted quiere conversar con una persona que perdió el control, no va a llegar a ningún lado. Más bien lo va a envolver y va a terminar actuando de la misma forma. Porque cuando una persona se enoja a esas dimensiones, se vuelve prácticamente loca. Eso es lo que el Señor nos está enseñando, ¿verdad? Como nosotros. Ahora vamos a hablar, ¿eso fue el enojo qué? Negativo. Pero hay enojo positivo, ¿sabían ustedes? ¿Cómo funciona el enojo positivo? El enojo positivo es aquel enojo que no está contra la persona, sino contra las acciones de la persona. Pero ¿cómo yo puedo separar la acción de la persona si la persona es la que está haciendo lo incorrecto? Bueno, eso sí lo hace Dios con nosotros. Separa a la acción de la persona. Si Dios nos separara de sus hijos acción de persona, imagínense dónde estaríamos nosotros. Fulminados en cualquier momento. Pero Él viene y Él ve a Cristo en nosotros. Él ve que el Señor nos salvó. Separa la acción. Cuando digo separa la acción, lo que hace es que mi conducta la pone a un lado y trata ese corazón para que yo reconozca esa acción. ¿Cómo lo trata? Bueno, usted sabe, el Señor es experto en disciplinarnos. Es experto en llevarnos a nosotros a un estado de vergüenza. Es experto, la palabra correcta es en humillarnos. ¿O no es así? Y tiene 1001 técnicas. Dijo David, me fue necesario ser humillado. A eso, o sea, Él es experto. Algunos de los que estamos aquí, en un momento que hemos tenido explosiones de enojo o cualquier pecado de cualquier índole, ¿ha sentido la mano de Dios tratando ese corazón y poniéndonos a nosotros en cintura? ¿Quién lo ha sentido? Yo creo que no hay ninguno aquí, si somos hijos de Dios, que no hayamos sentido el poder de Dios. Bueno, el enojo positivo también tiene una característica. Presenta una resistencia a la injusticia. ¿Qué es presentar una resistencia a la injusticia? Es que va en contra de la acción y construye. ¿Cómo? Va en contra de la acción y construye. El enojo positivo es aquel que no es vengativo, sino pacificador. Entonces, el enojo positivo, si por alguna razón René me hace algo que me lacera y está en contra de los mandamientos del Señor, yo abordo a René enojado y le digo enojado, sin malas palabras, sin palabras ofensivas. Yo le digo, René, me hiciste esto, estoy muy enojado y creo que transgrediste la línea, ya sea contra Dios o contra mí. ¿Me estoy explicando? Entonces eso lo que hace es que al hermano recapacite y diga, está mal. ¿Estoy enojado? Sí, estoy enojado. ¿Tengo derecho a estar enojado? Derecho no como el derecho que nosotros concibimos como seres humanos, sino que me da Dios la posibilidad de enojarme. Sí me lo da. Airaos, pero no pequéis. O sea, enójese, pero no se salga de control. Es lo que él está diciendo. Entonces, cuando Jesús llega al templo,
él obtiene esta emoción descrita para nosotros como enojo. Pero si usted analiza Juan 2:17, no lo vamos a analizar porque vamos a ir por Jonás, vamos a tratar a Jonás, lo que Jesús tuvo fue celo. ¿Cuál es la diferencia entre celo y el enojo negativo? El celo es la furia que hay, y puedo usar esa palabra furia, la furia que hay cuando se transgrede el carácter de Cristo, el carácter de Dios. Yo puedo hacer eso. Yo puedo enojarme contra acciones que están transgrediendo no es que va a amenazar la santidad de Dios, jamás. O sea, Dios no se ve amenazado por lo que hacemos, pero que sí transgrede eso con una intención de lesionar esa santidad que nunca la va a poder santificar. Yo puedo enojarme contra la acción, no contra las personas. Con esta moda que hay ahora, de que todas las personas se dicen lo que quieren decirse en Facebook, pero no se lo dicen de frente, resulta que los cristianos han caído en esa misma conducta. Se esconden detrás de una pantalla de computador y eso no lo hace menos pecaminoso. ¿Okay? Porque si usted analiza, si usted logra leer las frases que se utilizan tanto en el Facebook como en las diferentes redes sociales, incluso en los mensajes de texto, si usted logra leer entre líneas, solamente falta que le pongan malas palabras. Pero realmente hay una ira descontrolada en el mensaje. ¿O no es así? Hay una ira descontrolada. ¿Por qué? Porque cuando usted lee, usted inclusive empieza a sentir como que si la persona estuviera al frente, como si te estuviera gritando, como si te estuviera insultando. Chocante. Esto que está diciendo Adriana es muy importante. Cuando una persona, hay unas reglas que no son que alguien las escribió, pero hay unas reglas establecidas a la hora que usted envía un mensaje. Cuando usted quiere resaltar una palabra, porque es importante resaltarla, usted la pone en negrita, la subraya o le pone paréntesis. Cuando usted pone todo en mayúscula, la regla dice que usted está gritando. Entonces, cuando usted lee algo que se lo pone todo en mayúscula, le digo, mi hermano, si ustedes hacen eso, eliminen esa forma de escribir porque es como si usted le estuviera gritando a la persona. Usted puede identificar eso como gritos. Porque por lo general eso se empezó a dar cuando las personas empezaron a utilizar los mensajes de texto y los mensajes de internet para insultar. Entonces, la forma de recalcar mi insulto es poner todo en mayúscula. Entonces, no lo hagan así. Es una recomendación. El Señor por eso nos da a nosotros unas reglas para nosotros por poder identificar cómo debemos de funcionar. Entre esas reglas, el Señor nos dice en Efesios 4:26, y se los leo, dice así: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, el mandato que hay aquí no es que usted no se enoje. O sea, es que eso es el error. No es que usted no se enoje. El mandato es que su enojo lo maneje de forma apropiada y no se salga de control. ¿Cuándo yo sé que mi enojo se salió de control? Empecemos a participar todos. ¿Cuándo yo sé que mi enojo se salió de control? Y no estoy diciendo ofensas, no estoy diciendo malas palabras, voy con Rafa, no estoy poniendo si es escribiendo, estoy escribiendo en mayúscula, no. Probablemente la persona ni siquiera está viendo mi cara para ver que mis ojos están saltando, no me está viendo a mí para ver que mi taquicardia está acelerada ahí, y tampoco me está viendo en el servicio cuando estoy con mal de estómago por eso, ¿verdad? Y comprando el Pepto-Bismol. Rafa. Cuando nos está afectando a nosotros físicamente, internamente, cuando ese enojo nos está provocando eso a nosotros, o sea, nos está dando más daño a nosotros que a otras personas. Ok, por ahí vamos bien. ¿Qué más? ¿Alguien más me puede ayudar cuando yo sé que mi enojo ya se salió de control? ¿Doris? A mí me pasa que cuando yo llego, digamos, a trabajar o llego a algún lado y veo la casa como pata para arriba, y yo no sé, como que aquello no ni a verle ni al derecho. Y yo empiezo a sofocarme, a darle. Alegar hasta por los codos, si pudiera hablar. Ajá. Entonces, Alejandro me oye un rato. Y tal vez los chiquitos son muy callados y yo los vuelvo seguro como locos. Y Alejandro me oye un rato y a veces me dice, Doris, ya, porque te está hablando de más. Yo le digo, Alejandro, déjeme desahogar. Y a mí no me van a callar.
Yo sigo en aquella cantaleta. Qué bueno eso que está aplicando Doris, porque ciertamente cuando nuestro enojo ya empieza a ser un negocio, negocio es otra cosa, un enojo desproporcionado, es cuando no paramos de mencionar la ofensa. Blácata, 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 blácata. Y yo digo, y ustedes aguántenme porque ustedes me sacaron la piedra. Bueno, eso se sale del carácter de Cristo, ¿sabía? El Señor dijo que tú sí seas sí y tú no sea no. Cuando Él dice que tú sí seas sí y tú no sea no, no significa que usted se enoje y sí, no, porque no. O sea, sino que usted sepa administrar sus palabras. La palabra de Dios dice que de toda palabra ociosa daremos cuenta a Dios. ¿Qué es una palabra ociosa? ¿Una vulgaridad? No. Cualquier palabra que no edifique. Es más, cuando nosotros alegamos, empiece a contar, doña Doris, cuántas palabras ociosas hay en media hora de alegación, ¿verdad? Y de eso vamos a dar cuentas a Dios. Ahora, cuando le digo a doña Doris, no es porque esté hablando con ella, es que todos lo hacemos. Es que el que diga que no lo hace, yo creo que ya sería rayar en lo mentiroso. O sea, todos en alguna medida, mucho o poquito, nos gusta el alegato, ¿verdad? Entonces, cuando eso se sale de proporción, es cuando empezamos con esa blatata, blatata. Ya dijimos, o sea, si le decimos a X persona, mira, te dije que no pusieras eso ahí, ya lo dijimos. O sea, ¿qué cambia con que yo lo diga 500 veces? Nada, absoluto. Lo único que estoy haciendo es provocando al otro corazón para que en un momento determinado reaccione contra mí, y entonces el diablo dice, qué bueno, ¿ah? Aquí está. Como diría mi amigo Charlie, yes. Lo logré, dice el enemigo. ¿Por qué? Pero si yo digo, eso no está bien ahí, quítelo de ahí, y no hicieron caso, mi amor, o papacito, o papucho, o papita, o pepito, ya no le dije que moviera eso de ahí. ¿Ah? O mocoso. Entonces, hasta 8 veces. Pero aquí es donde nosotros tenemos que administrar la disciplina. Debe haber una administración de disciplina. Si es su hijo, pues debe disciplinarlo. Si es su hija, debe disciplinarlo. Y si es la esposa y es creyente y es cristiana, hay alguien que la va a disciplinar. ¿O no? ¿O es que Dios está muerto? ¿Eh? O sea, Dios es un Dios de papel, nada más. Dígame, don Alejandro. Cuando yo estaba chamaquito, hace mucho tiempo, mi mamá y mi papá, mami siempre daba mucha cantaleta. Ajá. Mami hablaba, y papi le decía, María, cállese. Y mami seguía, le decía 3 veces. Al decir 4 le decía, María, ¿se va a callar o quiere que la garra se hincha? Bueno, Pero la disciplinaba. bueno, así no, ¿verdad? Pero Su papá era así. sí. Papá era bravísimo. Sí, ok, seguimos. Los enojos positivos tienen que tener ciertas características. Y antes de abordar a don Jonás, porque tengo que terminar con esta exposición de lo que es el enojo positivo y negativo en 15 minutos para tener la última hora en hablar de don Jonás. ¿Quiénes quieren saber por qué se enojó Jonás? ¿O ya lo saben? ¿Por qué se enojó Jonás? ¿Saben por qué se enojó Jonás? Como le digo, no solamente porque Dios iba a salvar a los de Nínive, no, adentrándose a ese corazón. Bueno, si saben, vamos a repasarlo. Vamos a abordar en estos minutos estos. ¿Cuáles son las características que debe tener un enojo positivo? Ya sabemos cuáles son las características de un enojo negativo. Las características de un enojo positivo es que debe tener la motivación apropiada. Número 1, la motivación apropiada. ¿Qué es tener la motivación apropiada? Que realmente esté infringiendo un principio bíblico, no mi opinión. O sea, las cosas no se mueven por opinión, se mueven por el carácter de Cristo. Yo no me voy a enojar con una persona porque se puso el pantalón negro y porque a mí me gusta blanco. No, eso es absurdo. Yo me voy a enojar con una persona porque sale desnudo a la calle y le dice, ¿cómo se le ocurre salir así? ¿Qué pasa? Eso no se hace. Es una injusticia. Tiene que haber una injusticia. Tiene que ser, cuando digo injusticia, no es injusticia según mi parámetro, ¿verdad? Esto es muy importante. No es mi parámetro el que regula lo que aquella persona está infringiendo. Es el parámetro de Dios. A veces yo me enojo con mi esposa, o usted se enoja con su esposa simplemente porque piensa diferente.
Y eso está mal. Eso está muy mal. Esto que estamos abordando aquí nos pasa a todos. O tal vez la mujer se enoja con el hombre porque piensa diferente. Eso no es un parámetro de enojo. Debe ser un parámetro cuando el pensamiento diferente infringe el carácter de Cristo. Sí, pero ¿qué es eso? Se están dando codazos hace rato. Las flechas así, las flechas. Para nosotros mismos estamos Sí, ¿verdad? Qué problema, bro. Cuando oigan la enseñanza, ustedes van a decir, mira que... Sí. Y se imagina que tuviéramos aquí los huevos, estaríamos fatal. Hay varios problemas. Segunda característica. Segunda. Hoy vamos a llegar a dormir como a las 3 de la mañana. A las 3 de la... O allá a ver mal cuarto, allá. Usted lo que dijo ahí, ¿verdad? Tiene que tener el enfoque apropiado. Ok. Tiene que tener el enfoque apropiado. No solamente es la motivación apropiada, sino el enfoque apropiado. ¿Qué es un enfoque? El enojo tiene que estar enfocado en un principio. Construir. Ese es el enfoque. Construir. ¿Qué es construir? Llevar a aquella persona que está haciendo lo incorrecto a recapacitar de lo que está haciendo y enderece el camino. No que me satisfaga mi pensamiento, sino que llegue a entender que lo que está haciendo es incorrecto. Pero ¿qué hacemos, como dice don Carlos, cuando la persona no entiende? ¿Ah? ¿Me toca a mí cambiar a la persona? No, yo no puedo. Yo nada más digo lo que está pasando y se lo dejo a Dios. ¿Sabe cómo hizo Jesús? Porque, como le digo, tenemos que abordarlo a él. Él es maravilloso. Le dan una bofetada. Más que una bofetada, un puñete. ¿Por qué me pegas? Dice. ¿Se quedó callado? No. ¿Por qué me pegas? Dice, no predicaba antes, no predicaba abiertamente en la ciudad. ¿Por qué me pega? ¿Qué he hecho malo? Cuando usted reclama un enfoque correcto, usted puede decir, ¿por qué estás haciendo esto? O sea, si eso no está bien. ¿O qué te he hecho para que me trate así? Te he hablado grosero, porque a veces nosotros vemos que la otra persona nos habla golpeado, pero no vemos que nosotros primero le tiramos un par de dardos bien venenosos, que entonces hizo que aquella persona hiciera de un momento a otro, ¡pum! ¿Estuvo mal? Sí, estuvo mal, pero también yo mandé la pedrada, ¿verdad? Mucho cuidado. O sea, aquí no se escapa nadie de esto. Por eso desde que comenzamos a hablar aquí, les dije, veámonos a nosotros mismos. Porque si yo voy a ver a mi hermano, le voy a ver montones de cosas a mi hermano. Pero resulta que estoy desenfocándome de la enseñanza. Porque la enseñanza no es para la otra persona. ¿Para quién es la enseñanza que están recibiendo ustedes, doña Doris, en este momento, esta enseñanza? Para él. No, doña Doris, hay que repasar los primeros minutos. Léalo en casa. Ajá. ¿Para quién es la enseñanza, don Alejandro el Oso? Para mí. Es porque está muy grandote, ¿verdad? Sí, que no. Es que Alejandro aquel es el pastor y él es el oso. Yo soy chiquitillo, sí. Sí. Como así y como así. Él es como así y como así. No, tampoco. Él es también fortachón. Claro. Usted sube un periódico y está igual a mí. Exactamente. ¿Para quién es la enseñanza, don Alejandro? No es para personal. Es personal. Es para mí. Y así es como puedo salir edificado de esta charla. Oiga, es para mí, pero también para usted. Es para mí. Bueno, pero para mí no, pero ustedes, cada uno de ustedes, tómelo para sí mismo. Sí, amén. Tercera característica, ya dije el enfoque, sí, justificación apropiada. O sea, cuando el Señor se enojaba, la justificación, ¿qué es la justificación? Lo que justifica ese enojo, lo que hace a ese enojo, ¿cómo dijo usted? Lo que respalda. Lo que respalda ese enojo, muchas gracias. Lo que respalda ese enojo. ¿Por qué Jesús se enojaba como se enojaba? ¿Qué respaldaba a Jesús en ese enojo? Que estaban usando la casa del Señor, que era para orar, para hacer negocios. Estaban usando totalmente para el propósito que estaba puesto. Ese es el enfoque. Pero ahora vamos a la justificación. ¿Qué lo justifica a él para hacer eso? El amor. El amor a las personas. Él se está enojando con el enfoque correcto, pero porque los ama. Tanto es así que después se entristecía y oraba por ellos, ¿o no? Sí.
porque les amaba. Él no quería la destrucción de esas personas. Y la otra característica, la cuarta, antes de abordar a don Jonás, y esta es muy importante, mis hermanos, el control apropiado. Usted no puede salirse de control de su enojo. Cuando se sale del control, ese enojo lo único que hizo fue destrucción tras destrucción tras destrucción. Aunque use palabras bonitas, aunque use palabras hermosas, aunque usted pretenda hacerle ver al otro que es por amor al reino y por amor a él y todo eso, cuando se sale de control, mi hermano, mi hermana, Se fue abajo todo el plan. se cayó todo, absolutamente todo. Jesús nunca se salió de control de su ira. ¿Cómo? Pero si les dio fuerte. ¿Ah? ¿Les dio fuerte? ¿Les dio duro? No. No los agarró y volcó las mesas. Y... No, salirse de control no implica la disciplina que él ejerció, sino que no lo guardó en el corazón. No lo dejó ahí como una, ¿cómo dijimos al principio? Como una raíz. Como un germen. Un germen que contaminara a las demás personas. Por lo tanto, el enojo correcto debe tener la duración correcta. ¿Cuánto debe durar el enojo? Un día. Antes, ¿qué significa eso? Cuando el Señor dice antes de que voy a estar una hora para ver, a ver, son las 5:30, faltan 15 minutos, como el eclipse, faltando 5 para las 6. Haga así la Javi, qué feliz que estoy ya. No, lo que el Señor dice es que no deje que haga nido. No deje que haga nido en ese corazón. Porque cuando hace nido, hace una raíz de amargura. Y la amargura es muy mala consejera. Y la última característica, o una de las últimas características, porque ahorita voy a hablar otra vez del enojo de Jesús, es que tenga los resultados apropiados. El resultado no es que la otra persona se encandile contra mí. El resultado es que la persona recapacite. No, no le... El resultado, sí, que, o sea, sí, que tenga el resultado correcto, el resultado. Porque cuando yo voy a la otra persona y le saturo la cabeza porque estoy que el hígado se me sale por todo lado, ¿verdad? Y estoy casi que con el papel higiénico aquí porque no puedo terminar la charla antes de coger para el servicio, ¿verdad? Porque ya no soporto y estoy que me revomito y los ojos me salen así por las órbitas. Aquella persona empieza a airarse, entonces el resultado es negativo. En el momento que la otra persona empieza a airarse también, yo debo de hacer cómo estoy hablando, cómo lo estoy diciendo, o sea, cómo estoy enfocando eso. Mi hermano, es que esto es un problema de dos polos que están pegando, ¡pah! Es una explosión que hay en ese momento. En el momento que yo manifiesto mi enojo y el otro se aira, en ese preciso instante está pasando algo que los rabinos dicen que yo no debo de hacer. ¿Qué es lo que no debo de hacer? ¿Qué dijimos? Mejor no hable, cállese, espere otro momento. Porque si yo me meto en el alegato, entonces lo único que yo estoy haciendo es un dime que te direte con el otro y ninguno de los dos vamos a llegar a buen puerto. Ni el uno, ni el otro. Yo no duro mucho. Yo pienso los chiquillos empiezan a joder, ¿verdad? Y yo estoy tranquilo, relajado, pero si yo es Doris, empieza a subirme una cosa, y cuando yo le digo Doris, ya, es porque yo sé que si sigue ya. Saca fuego a la cincha. No, igual que papi no, pero ya yo me voy a incomodar. Ok, seguimos. Hasta ahorita, don Rafael. Una consulta. Cuando uno tiene cierto grado de enojo, Ajá. la pareja llega a hablarle a uno, es correcto decirle, en este momento no me hable, no estoy en condiciones. Es lo mejor. Pero más cólera. Sí, da cólera porque lo que hay es una defensa de argumentos. Sí, porque hay una defensa de argumentos. Entonces, justamente la mansedumbre, vea qué importante lo que es la mansedumbre. La mansedumbre es renunciar a defender argumentos. Esa es la mansedumbre. Y el Señor dice que seamos ¿qué? Mansos y humildes de corazón como Él lo es. Don Carlos.
Bueno, el tema que usted está tocando aquí es el tema de, básicamente, de todos los que estamos aquí De casados. todos, no hay nadie. No, y los no casados. No, pero es que desde que nos casamos ha sido una lucha constante. Sí, sí. No, Es una lucha de hecho constante ya vamos feos. por tener uno y otro razón. Ahora dijo algo muy cierto. O sea, la discusión de la mayoría de las parejas es enfocada en quién tiene la razón. Nada más que cuando uno entiende que contra eso no se puede discutir, Exacto, bien. dale la razón, ahí termina la discusión. No, vieras que no muchas veces, voy con doña Marlene ahorita, vieras que no muchas veces usted le dice a la persona, bueno, está bien, dejémoslo así. Y como que eso no me gustó, o sea, no dejemos, como que dejémoslo así, o sea, como que dejémoslo así, ¿verdad? Doña Marlene, Que ese tema falta mucho. pongámosle atención a doña Marlene. Es que quedarse callado no quiere decir que el otro tenga la razón. No, Es simplemente esperar el momento para dar el zarpazo. Es terminar la discusión. pero voy a rescatar, no ha terminado. No, es que no he terminado. Porque, o sea, por experiencia propia, usted tiene que buscar el momento adecuado para decir las cosas. Porque si usted siempre se queda callado, aquella persona va a creer que siempre va a tener opción de hacer más allá, No, no. más allá y más allá. No, Mientras es que cuando hay un alto, aunque se espere otro momento donde se bajen los humos, No, pero eso, entonces la persona llega a recapacitar y a decir, mira, sí, tenés razón, Sí. aunque no lo diga con la boca. Pero le voy a decir una cosa, eso que dice doña Marlene, amarrado de lo que dijo don Rafael, es que esa es la conducta correcta. Si la persona se salió de control, dijo el rabino, no pelee. O sea, lo único que estamos haciendo es haciendo el problema más grande. Quédese callado. Pero el quedarse callado no es que no tengo la razón. De todos modos, yo no voy a defender mis argumentos. Es lo que el Señor. O sea, voy a defender el argumento del Señor, ¿verdad? Don Rafael, y continuamos con la enseñanza para terminarla. En el caso mío yo aprendí, porque yo antes era muy colérico, es mejor quedarse callado en ese momento y después decirle, venga, sentémonos a hablar. Pues ahora no. Se habla el tema, de hecho es algo que nos ha ayudado tanto que siempre conversamos y peleas y tenemos casi que antes desaparecidos. Vea, yo le voy a decir una cosa, don Rafael, en lo que está diciendo usted. Cuando es un enojo, y estamos hablando de relaciones, conductas entre hermanos, entre primos, entre así, todavía es un poquito más complicado manejarlo. ¿Por qué? Porque no hay momentos íntimos donde se puede abordar. Cuando es un matrimonio, puede esperar un momento especial. Y se aborda en ese momento especial, y es muy difícil que se salga de control en ese momento especial. Usted sabe, es que esto no se pierda en las reuniones, no se pierda en las reuniones de matrimonios. Esto es muy importante. En el momento especial se pueden abordar muchas cosas. O sea, no quiero abordar más el tema porque hay jovencitos presentes, pero de eso se trata. De eso. Hay que buscar el La momento. reconciliación, ¿usted quiere hablar de la reconciliación? No, No hablemos Interesante. en esa manera, No. pero sí hay momentos especiales. Hay momentos especiales. Esto y esto y esto no está bien. Estamos claros, entonces, lo que el Señor quiere que hagamos con el enemigo y por consiguiente, con mucho más razón, con aquella persona que tenemos esa cercanía. ¿Estamos claros en ese punto? El segundo punto, estamos claros lo que el Señor dice que lo que nos debe de conducir a nosotros en cuanto a las diferentes etapas del enojo, cuando yo debo de detenerme y cuando no. ¿Vamos bien ahí? Y lo último, ¿estamos claros en las características de lo que es el enojo positivo? ¿Entendemos ahora el enojo de Jesús? No fue pecaminoso en ningún momento. Nuestro enojo es pecaminoso mayormente. Como estamos claros en todas estas características, ahora la pregunta es, ¿por qué se enojó Jonás? Y ahora vamos a abordar a don Jonás. Ok, una de las cosas que tenemos que aprender de don Jonás, ahora abran el texto en el capítulo 1, vamos a tratar de llevarlo en esta última hora, lo más concentrado posible.
como les digo, esto es un culto estudio. Culto estudio significa que estoy dando una prédica y ustedes pueden en cualquier momento participar. Es muy diferente a una prédica donde el predicador está al frente y solo habla y todos escuchan. No es así aquí. Por eso se llama culto estudio. Pastor, pero eso lo hacemos todos los viernes. No, vieras que no lo hacemos todos los viernes porque no terminamos cantando, a veces no, a veces sí, porque al final de cuentas tenemos que recapacitar y tenemos que llegar a los pies de Cristo y depositar nuestras debilidades. A eso llegamos en el culto estudio. Cuando estamos en una clase normal, simplemente terminamos y cada uno bombayas, cada uno para su casa, ¿cierto o no? Para la cocina. Jonás 1. Jonás tiene una particularidad. Jonás vive en el tiempo del imperio asirio. Los asirios tenían una conducta demasiado cruel. Ellos cuando atacaban a sus enemigos, los aserraban, los clavaban, los decapitaban, los empalaban. ¿Saben qué es empalar a una persona? Una pala. No. Me empalaba. Un tronco se lo metían por el ano hasta cruzarlo, como los puercos cuando los asan, ¿verdad? Los agarraban, ponían el palo hacia arriba y entonces le hacían una punta arriba, agarraban a la persona, la subían y la dejaban que con su propio cuerpo el poste fuera entrando por el ano. Es horrible lo que estoy diciendo, así que tienen que entender lo que Jonás sentía. Hasta que esa persona se va destruyendo por todos sus órganos. Esa gente Los asirios, sí. Yo sé. De hecho, la crucifixión nace en Persia. La perfeccionan los romanos. Porque la persona moría muy rápidamente así. Pero los romanos dicen, no, aquí que no muera muy rápidamente. Aquí pongámosle un palo cruzado y los dejamos colgados un buen rato, ¿verdad? Para que no se mueran tan rápidamente. Para que sufran más durante más tiempo, ¿verdad? Entonces, estas personas eran las que gobernaban en esos tiempos de Jonás. Eran enemigos de los judíos, enemigos de Israel, de otros pueblos, pero no como los judíos, ¿verdad? Los sirios eran, ¿verdad? Los sirios, sí, los sirios o asirios. Bueno, estas personas tienen la capital de todo su imperio en una provincia llamada Nínive, ¿ok? Ahí está. Sirios actualmente, ¿qué son? De la zona de... Bueno, ahorita no se llaman sirios, la Siria que conocemos nosotros no es eso. En la zona que está ahorita, la zona actual donde está es Turquía, Irán, la parte de Irak, toda esa parte al norte ¿al norte es o al sur, pastor? ¿Al norte o al sur de Israel? Es que están los... Turquía. Al norte creo que es, ¿verdad? Y si no me equivoco, después me corrigen en otra clase. Yo creo que es hacia el norte. Sí, hacia el norte porque Ezequiel dice que vienen del norte los ataques, ¿verdad? Son extremadamente crueles eran ellos. Bueno, estas personas eran las que gobernaban. Y la capital de este gobierno tan cruel, de este imperio tan cruel, era Nínive. Bueno, Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive a predicarle a esas personas. O sea, le dice, vaya y predíquele a los malos para que se arrepientan. ¿Ok? Entonces Jonás tiene un impacto en su cerebro. ¿Sí? Dice aquí que está al sur. Al sur, ok. Al sur. Es Sureste de... de Terita, dice. Ok. Gracias. Es importante que nos llevemos la información correcta. Está al sureste, ¿verdad? De lo que es Tel Aviv en el día de hoy. Que Tel Aviv en los tiempos de Jonás se llamaba Jope. O lo que en tiempos de Jesús se llamaba Cesarea Marítima. Es un puerto. Ok, cuando usted analiza la posición de Nínive, una de las cosas que tiene que analizar o debería de analizar es la posición geográfica. No está a la orilla de la playa. Entonces, cuando usted escucha la historia de Jonás, usted lo primero que se imagina es que el pez viene y deposita a Jonás en la playa de Nínive. No, la playa en la que lo deposita es lo que es Cesarea Marítima, o lo que es Jope, de donde parten los botes. Nínive está a 3 días de camino hacia el sur, entonces, hacia lo que es Turquía, para ese lado. O sea, él tenía que empezar a caminar y hasta un día de camino empezaba a ver los bordes de lo que era la provincia de Nínive, porque pertenecía a las provincias 120 de ese entonces. Entonces, Jonás, el Señor viene y le dice en el verso 1 del capítulo 1, le dice, vino palabra de Jehová
¿A quién? A Jonás. Levántate y ve a Nínive. Escuche, aquella gran ciudad. ¿Por qué es gran ciudad? Porque es la capital del imperio asirio. Pregona contra ella. Contra ella es, llévenles el reclamo mío de lo que está pasando. Porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Cómo ha subido su maldad delante de mí? ¿Será que ellos oraban bienvenidos? ¿Será que ellos oraban y ellos decían, ay Señor, somos tan malos que quiero que nos hagas buenos? ¿Cómo sube esa maldad delante de ellos? ¿Alguien me puede explicar? ¿Cómo hacía que esa maldad llegara a la presencia del Señor? Por el lamento del pueblo. Por el lamento del pueblo, correcto. Cuando Saulo de Tarso, conocido por nosotros como Pablo, cuando nuestro hermano Pablo no se había convertido, él iba camino a Damasco, y justamente Damasco está en la dirección hacia donde iba don Jonás alejándose. Cuando él va camino a Damasco, y Damasco también representa una ciudad de maldad, Jesús se le aparece en el camino y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué el Señor Jesús interviene? Por una razón, porque Saulo estaba persiguiendo a su iglesia. Cada vez que hay una persecución contra su pueblo, aunque hay razones justificadas para que el pueblo sea castigado, el Señor termina interviniendo. Y dice, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, dice, al que tú persigues. Pero Jesús ya había muerto, había resucitado y estaba en la presencia del Padre. Pero él le aparece y le dice, yo soy Jesús, dice, a quien tú persigues, porque Jesús está representado en nosotros. Y cuando usted ataca a un hermano, cuando usted ataca a su esposa, cuando usted ataca a su esposo, ¿a quién cree que está atacando? A Jesús. Y Jesús va a llegar y le va a decir, ¿por qué me atacas? ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué usas esas palabras tan descorteses contra mí? Eso, por favor, deseo en lo profundo de mi corazón que lo calemos. No solo ustedes, sino yo, porque aquí el mensaje ¿para quién es? Para mí. Para mí, dice ella que para mí. Sí. Esto que usted acaba de decir de Pablo, esto es importantísimo. Ok. Cambia uno la mentalidad. La mentalidad, por supuesto. Ok, dice así, ve contra aquella ciudad porque su maldad ha subido contra mí. Y en el verso 3 dice así, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Jonás tiene un problema en su corazón. Jonás tiene un corazón enfermo. Pero cuando hablo de un corazón enfermo, recuerde que estamos hablando del profeta de Dios. Porque cuando usted hace la separación de eso, del profeta de Dios, y habla de corazones enfermos, de personas inconversas, nos salimos realmente de nuestra conducta pecaminosa siendo del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos corazones enfermos. Usted y yo tenemos corazones enfermos. Reaccionamos porque nuestro corazón es enfermo, es egoísta, es posesivo, es dominante. Siempre queremos tener la razón. ¿Hay alguno aquí que no quiera tener la razón? Que diga, no, a mí no, yo no quiero tener la razón. A mí me gusta perder. ¿A quién le gusta perder? A mí me gusta perder. A mí me gusta que me pongan los liguistas. Ay, muchacho. A mí me gusta que me pongan el zapato. No es cierto. Vea, cuando usted va manejando, cuando los que conducen van manejando y va uno adelante, usted como que no quiere ir adelante de ese, ¿verdad? Sí, y si usted está y llega a una clase, a usted le gustaría estar adelante. O sea, hay algo natural en nosotros que es un instinto de supervivencia que nos hace querer ganar. Por eso existen las olimpiadas, ¿sabía? Por eso existen las carreras, por eso existe todo lo que tiene que ver con competencia, porque mi corazón siempre quiere ganar. Mi corazón no quiere perder, mi corazón no quiere ser el último. Uy, viera qué bien, qué bueno, quedé en segundo lugar de la carrera. ¿Y cuántos eran? 2. Bueno, por eso está contento, porque eran solo 2, ¿verdad? Pero si quedara en último lugar de la carrera y fueran 5,000, dicen, no, pero queremos siempre ser el primero. Y eso es porque tenemos corazones orgullosos. Orgullosos. Yo quiero estar, dijo Satanás, ahí en esos tronos. Ahí quiero estar. ¿Ves dónde viene este problema?
Eva vio y dice, y codició. ¿Por qué codició? Porque Satanás le dijo que iba a ser como Dios. Ese es nuestro corazón. Así somos. ¿Hay alguien que no sea así aquí? El mismo David. Todos queremos estar teniendo lo mejor, lo más bonito, lo más... Un día de estos estábamos en casa, me causó mucha gracia lo que se dijo. Me causó gracia porque es una cuestión de amigos, ¿verdad? Pero es gracioso porque estábamos hablando de escuela de música, de las escuelas de música. ¿Qué esta escuela de música acá? ¿Qué esta escuela de música allá? En un momento determinado yo vengo y digo, no, pero es que esta escuela de música tiene estas y estas características. Y dice uno de los amigos que está sentado, pues la escuela mía es la mejor del universo, dice. En son de broma, pero aún en broma, ese es nuestro corazón. Aún en broma, este es nuestro corazón. O sea, nuestro corazón nos dice a nosotros que queremos tener la mejor ropita, los mejores zapatos, lo mejor todo. Aún si lo hacemos de una forma de broma. ¿Estamos claros en eso? Es verdad. Eso sucede. Entonces, yo quiero ser el que hace el mejor arroz con pollo. Y cuando yo llego ante otra persona que resulta que sirve un arroz con pollo y está, mire, deli good, buenísimo, que digo, pero yo le hubiera echado mejor, en vez de esto. No podemos estar en segundo lugar. No. O llegamos y hay una casa lindísima y la hizo grandísima y yo me veo así la bolsa y me saco y digo, qué torta, ¿qué vamos a hacer? Yo solo más que me puedo hacer es un ranchillo ahí de Yo saco la bolsa incorrecta. Sacar la otra. Y yo veo, pero yo llego a casa, entonces yo tengo que decir algo. ¿Qué es lo que digo? Sí, pero la cocina yo no la hubiera puesto ahí. Si yo hubiera hecho esta casa, yo hubiera puesto la cocina. Es que yo no veo por qué una casa tan grande. También. O a veces dicen, ¿cómo? ¿Un cuarto para la piscina? Sí, cosa más rara. Qué extraño. Me estoy explicando, o sea, no estamos de acuerdo nosotros nunca con lo que el otro hace. Siempre tenemos. ¿Pero por qué? Por la otra persona. No, tal vez amamos a esa persona. Pero nuestro corazón está diseñado para querer estar en el primer puesto. Y Jesús dice, el que quiere ser exaltado, humíllese. Eso, lo contrario tenemos que hacer. Pero siempre hacemos lo contrario a lo que Dios dice. Pero el que se exalta a sí mismo, ¿será qué? Humillado. Qué interesante. Cuando yo llego con esos aires de grandeza, ¿qué hace el Señor? Me pone en cintura. Y lo humilla bien humillado. Así es, así el Señor nos pone. Y por eso es que nosotros a veces atravesamos por circunstancias que usted dice, ¿por qué estoy pasando por eso? Por rajón. Voy a usar esa palabra muy tica, ¿verdad? Así es. Sí, estaba de rajón. Bueno, ahora no puede hacer lo que hacía antes. Tome y vea a los otros haciendo el doble o el triple de lo que usted hacía. Y si no me creen, analice su propia vida. Oiga, me están atacando esos bichillos porque los manda el enemigo, ¿verdad? Cuando el Señor tiene la perfecta indignación, es un sentimiento profundo contra el acto de la persona. Bueno, Jonás, volvemos a Jonás. Jonás se levanta para huir de la presencia de Dios. ¿Qué es lo primero que hace el ser humano cuando está indignado de forma equivocada, enojado de forma equivocada? Huye. Huye. Un corazón enfermo huye. ¿Qué hizo don Adán? Huye. No estaba enojado, estaba avergonzado, pero la reacción natural es esconderse, huir. Si bien es cierto que debemos de buscar el momento apropiado, no es que ese momento no se busque. No es que ese momento no se deje debajo de la alfombra. No, hay que abordar el tema, porque eso va a quedar como una semillita. Entonces yo me callé porque soy muy humilde y porque soy muy manso, pero cuando me doy cuenta esa semillita, ¡pum!, explotó. Y empieza a sacar un basurero que la persona ni cuenta se dio. ¿Cómo? Pero tú eso sentiste contra mí. Digo, eso no se vale, yo le digo así, no se vale sacar eso. Acumulado. Ajá, no se vale. Ok. Vamos a ir al verso 5. Voy a leer un poco rápido algunos textos y voy a hacer una pausa en otros textos. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, o sea, lo puso en cintura, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios.
y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Los marineros son asirios, son paganos. O sea, los primeros ninivitas o los primeros asirios que se topa Jonás están ¿en dónde? En ese barco. Y escucha esta parte, porque esta parte también es una característica de un corazón enfermo. ¿Algunos de ustedes se identificó con la primera característica de huir? ¿Alguien se identificó? Yo sí. Yo me identifico con eso. Yo muchas veces he huido a la responsabilidad de enfrentar un problema porque ese es nuestro corazón. Yo diría que es como indiferencia. La indiferencia también es parte de eso, sí. Indiferente a eso como... Sí, llega el momento en que, es que, qué importante es esto, no es, cuando el Señor dice que pase por alto la ofensa, pensamos que es hacernos los majes. No, pasar por alto la ofensa es que esa ofensa no haga nido en mi corazón. Pero yo tengo que decir esto me está lastimando, porque si no lo digo, eso va a hacer nido en el momento apropiado, correcto, sin huir. Huir no se trata de dejarlo allá guardado. O sea, el apartarme, como dice doña Marlene, es esperar el momento correcto. Y voy a decirlo en el momento correcto, pero lo voy a decir. Pero viene la otra característica de un corazón enfermo. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Un corazón enfermo es indiferente al dolor de la otra persona. Un corazón enfermo viene y le pega una gritada a la otra persona y lo menos que le interesa es si lo lastimó o no lo lastimó. Un corazón enfermo viene y dice palabras groseras, y palabra grosera no necesariamente usted tiene que decirla ni con un tono alto, ni con una forma soez. Puede usar palabras bonitas y lastimar a la persona. Con palabras bonitas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que aquí hay una persona. Yo le puedo decir a una persona, mi hermano, ojalá que se vaya al cielo usted. Dios lo bendiga. ¿Me estoy explicando? O sea, en mis palabras lo estoy insultando. Que no es lo mismo, mi hermano, que Dios lo bendiga. O sea, me está maltratando, pero que Dios lo bendiga. Pero hay un deseo genuino de que Dios lo lleve a buen puerto a él. Pero si yo le digo, que Dios lo bendiga. Ay, sí, ironía. ¿Cómo no? Ironía, sí. Pero la indiferencia ni siquiera menciona nada. La indiferencia lo que hace es que me echo a dormir. O sea, le pego la gritada, le pego lo maltrato y me voy, ¿cómo dirían? A dormir. A pierna suelta. Disfrutando de todo lo que le digo. Qué rico, ¿ah? Bueno, eso pasa con un corazón enfermo. Vamos a seguir. Vea qué rápido se va esto. ¿Será que no nos va a dar tiempo hoy? Vamos a ver. Que el Señor nos guíe en cuanto al tiempo también. El corazón enfermo tiene un problema. En el verso 8 le preguntan a él que declare él quién es él, le dicen a Jonás. Y Jonás responde en el verso 9, dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos. Pregunta, ¿teme Jonás a Jehová? No. Entonces, ¿qué está haciendo? Mintiendo. Un corazón enfermo miente para defender su posición. Miente. Si es necesario, inventa cosas. Uno justifica cosas. Eso se llama cinismo. Si quiere conocer el concepto de cinismo, una persona cínica es la persona que miente en defensa de su argumento aún sabiendo que está mal. Eso es cinismo. El cínico tiene la característica de defender lo indefendible, aunque sabe que está mal. No es que no lo sepa, lo sabe. Bueno, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el cielo y la tierra. O sea, es un justificador de sus propios actos y eso es un cínico. Es mentira y es cinismo. Esa es la característica de ese corazón enfermo. Pero recuerde que este hombre tiene un problema más a trasfondo de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Recuerde que este hombre dice, tengo que irle a predicar a aquellos. ¿Cómo voy a predicarle a esos? Seguimos. En el verso 11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque está embravecido. Y en el verso 12 dice, tomadme y echadme al mar.
Un corazón enfermo sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Sabe que tiene que pedir perdón, sabe que tiene que decir esto estuvo mal, pero no lo hace porque está enfermo. O sea, no es capaz de decir, mira, Doris, perdóname, me equivoqué. No, sino que me quedo callado y llego y digo, ¿está la comida, Doris? Fresquito, hiciste fresquito. ¿Qué hiciste comer? Pollito. No crea, pastor, uno se ríe, pero eso no suele pasar. Yo a veces que me echo la cantaleta, tal vez no ofendo así tan feo, pero uno después como si nada. Qué linda Doris que ella lo está tomando para sí, ¿verdad? Sí, así es como debemos de ver la a mí me enseñanza. está dando, ay. Qué linda que lo está tomando para sí, así como debemos de hacer nosotros, ¿verdad? Era para Doris, dice la pastora, qué ingratitud. Alguien es la palabra. Verso 13. Recuerde que estamos en el capítulo 1, verso 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. O sea, eran más compasivos ellos que Jonás, que es el creyente. Entonces, un corazón enfermo es un corazón de un creyente que, siendo creyente, resulta que ve a las personas no creyentes actuando con más amor que él. Y a veces las personas que llamamos malos son más misericordiosos que nosotros que nos llamamos buenos. Entonces, incluso ese malo nos aborda a nosotros de una forma más amorosa, más sabia, más prudente y con más consideración que nosotros a nuestros propios seres amados. Pastor, cuando él le dijo en el verso 12, le respondió, tómame y échame al mar, la actitud de Jonás, ahí fue... Insensibilidad, total. Hay una insensibilidad incluso para sí mismo. Máteme. No me importa, o sea, no me importa incluso si me muero, pero yo, hagan lo que quieran conmigo. No voy a obedecer a Dios, o sea, aunque me muera. Es más, qué dicha que don Alejandro está, pero así, agarrando al vuelo toda la enseñanza, porque usted ve en un corazón enfermo eso cuando a alguien se le dice, eso desagrada a Dios, usted no debería de hacer eso. ¿Y qué? A mí qué me importa, yo sé que está desagradando a Dios. Entonces no, dice, entonces que Dios me corrija. Entonces que Dios me corrija, no me corrija usted, que me corrija Dios. ¿Quién es usted? Y nos hemos dejado de decir, oiga, me pongo ahí, porque si yo estoy predicando aquí es porque el Señor está trabajando en mi corazón también, y esta predica no es para ustedes, en este caso estoy diciendo para mí, y cada uno de ustedes para sí mismo. Nos hemos dejado de decir, ¿y quién es usted? El Espíritu Santo. ¿Acaso usted es el Espíritu Santo? Que yo conozca, solo hay un Espíritu Santo. ¿O no hemos hecho eso en alguna oportunidad? Si no lo hemos dicho, lo hemos pensado. ¿Quién es usted? Usted conoce mi corazón. Usted no conoce mi corazón. El único que conoce mi corazón es Dios. ¿Y qué falacia es eso? Porque el Señor dice que yo puedo ver ese corazón en los actos. Tal vez no conozco el corazón, pero los actos no son de un creyente. Pastor, perdón, eso es obstinación. Obstinación, es correcto. Bueno, este hombre estaba obstinado. Gracias. ¿Seguimos? Dice en el verso 15. Después de que le preguntan a Jonás qué es lo que... voy a devolverme al verso 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. O sea, a esto es a lo que me refiero, que tuvieron más compasión por Jonás que lo que Jonás tenía por ellos, ¿verdad? Para poder abordar el siguiente verso y entenderlo de una forma clara. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó. ¿Por qué lo echaron? Porque Jonás dijo, échenme. Sabían que esa era la respuesta. Pero quiero rescatar en el verso 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Quiero rescatar algo de un corazón enojado. Un corazón enojado no va a entorpecer jamás la soberanía de Dios. Un corazón resentido, un corazón rebelde, no importa cuán rebeldes seamos nosotros, por creyentes que seamos, por pastores que seamos, por personas de la alabanza que estemos, por personas que estemos como ujieres, no importa en qué área la labor del Señor, la obra del Señor va a salir adelante, con su corazón rebelde o sin su corazón rebelde.
Entonces los primeros asirios que se convirtieron fueron los ellos. Porque Dios nos enseña a través de Jonás que usted y yo no vamos a impedir que su obra se cumpla. Pastor, ¿Sí, señor? tremendo, que dice que ahí cuando comenzó a embrevecerse el mar, Ujú. dijeron, cada uno clame a su Dios. Correcto. Y cuando pudieron ver quién era Jonás, porque él lo declara quién es Jonás, Ujú. quizás ellos no tenían ningún conocimiento de ese Jehová. Yo pienso- al ver toda esta situación que está aconteciendo y que es el Dios que a quien Jonás está declarando, esta gente inmediatamente dice que Sí. claman a Jehová. Yo pienso que si siempre todos los enemigos de Jehová saben quién es Jehová, desde Faraón, todo el mundo. Lo que pasa es que hay una rebeldía contra Jehová, ¿verdad? Porque cuando él le dice que él es seguidor de Jehová, ellos se asustan. Inmediatamente se asustan. Si usted va al texto de Esther, cuando Naamán le dice a su esposa que Mardoqueo es judío, ¿qué le dijo ella? Ah, no, está listo, tiene la batalla perdida contra ese judío. Porque hay un reconocimiento. Cuando llegan los soldados de Josué a Jericó, ¿qué es lo primero que dice Rahab? Dice, aquí todo el mundo está en un puro temblor porque saben que venían ustedes y que Jehová los ha protegido. El enemigo sabe con qué se enfrenta. Lo que pasa es que el enemigo es cínico. El enemigo es más cínico de los cínicos. O sea, no le importan las consecuencias. La cosa es que yo voy contra él, ¿verdad? Ahora, rescatemos esto que sigue. Verso 17. Pero Jehová había preparado un gran pez para que se tragase a Jonás. Esta frase, Jehová había preparado un gran pez, nos quita a nosotros que dejemos de investigar qué clase de pez era. Si era una ballena, si era un pescado pequeño, si era una lumina, si era un pez que le pasara. Usted sabe que las ballenas tienen una gargantica donde pasa como de este tamaño aquí, o sea, como el tamaño de una manzana es. Y por eso comen crin. ¿Saben qué es el crin? Es un pececito así, chiquitico. Entonces, ellas tienen como unos dientes, pero no son dientes, es como, ¿cómo se llama? Barbas. Entonces, el agua pasa por ahí y solo pasa el pez chiquito para que no se le atraviese nada grande en la gargantota esa. Y ahí el crin, que gargantita, y ahí el crin pasa y con eso se alimenta. No podía pasar un hombre ahí, o sea, es imposible. Y si nos vamos al tiburón ballena, no podría sobrevivir adentro. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que hay un pez preparado para esa ocasión. No había uno antes, ni uno después. Ese estaba preparado. Cuando el Señor le dice a los fariseos que no les va a dar señal, porque dice, danos una señal que les hijo de Dios, le dice, no, la señal que les voy a dar es la del profeta Jonás. Y le habla de los 3 días y le habla de las 3 noches. Pero lo que él está diciéndole a ellos es, él sobrevivió ahí porque hay un pez que fue preparado para la ocasión. O sea, él está diciendo, yo soy ese pez. No va a haber nadie antes ni después de yo que pueda sacarlos de la condenación en la que están. Yo soy único. Y si no, podemos ir a otros textos, pero como no estamos estudiando ese texto a profundidad, eso es lo que le está diciendo. Con eso nos vamos a ir al capítulo 2. Ok. En el capítulo 2 tenemos que Jonás empieza a orar. Y Jonás dice en el verso 1, dice que le oró a Jehová y él me oyó. Mi voz oíste, dice. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Jonás? Jonás está diciendo que en medio de la rabieta que él tiene, Dios aplica la misericordia. ¿Cuántos de ustedes se han enojado y no han orado porque dice yo no voy a orarle al Señor porque estoy enojado y Dios no me oye? Ajá. ¿Sabía que Dios lo oye? Aunque esté enojado. ¿O dejó de ser hijo de Dios porque está enojado? Uy, pero es que dije cosas horribles. Dios lo oyó. Es más, ya oyó esas cosas horribles. Es más, si las pensó, ya las oyó cuando las pensó. No, mi hermano, cuando usted está así, que se agarra y que usted dice que me jalo los pelos y que estoy así que no aguanto. Usted llegue, Señor, tú sabes cómo estoy. Estoy que ya agarró el cuello y aprieto a Alejandro, pero como es tan grandote me puede golpear. O sea, usted le dice, Señor, tú conoces mi corazón. El Señor lo está escuchando, a Jonás él lo está escuchando. Entonces Jonás empieza a decir en el texto, allá por el verso 7, dice, me acordé de Jehová. Y le dice a él, pagaré lo que prometí. Y termina diciendo, la salvación es de Jehová. Eso está del verso 7 al 9.
Cuando él dice la salvación de es de Jehová, Jonás está reconociendo que las personas se salvan no por lo que él hace. Las personas se salvan porque Dios así lo quiere. Sea él o sea quien sea. ¿Por qué quiero rescatar eso de la oración de Jehová, de Jonás? Porque la pregunta es, ¿se arrepintió Jonás de lo que había hecho? No, porque lo vamos a ver más adelante. Lo que le dio fue remordimiento. Imaginémonos esta escena. Viene una chiquita, está jovencita, está con el novio, hace lo que no tiene que hacer, que es incorrecto porque solamente es para los matrimonios, y no le viene la menstruación. Como no le viene la menstruación, la chiquita se pone a llorar, se pone a orar y dice: ¡ay, Señor, qué torta! Mi papá me va a matar, me va a agarrar y me va a pegar. Una, que seguro que yo me muero. Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, Señor. Mira que yo te dedico a ti el resto de mi vida. Yo voy a ser la más fiel de todas las mujeres del planeta. Voy a competir con María. ¿Me voy a hacer qué? Monja. Me voy a hacer monja. Señor, por favor, perdóname, Señor. Y al día siguiente se levanta la chiquita y le viene la menstruación. ¡Qué salvada! Pero a la semana siguiente está otra vez con el chiquito haciendo lo que no tiene que hacer. ¿Cómo se llamó eso? Remordimiento. El miedo era miedo al castigo. Eso es lo que le estaba pasando a Jonás. Jonás no estaba arrepentido. Jonás lo que dijo: mire a dónde estoy, ahora sí, qué tortón donde estoy. Ahora sí, aquí estoy adentro de este pez. Dice, las algas me llegaban hasta el cuello. Señor, acuérdate de mí, no me dejes morir aquí. Y el Señor viene y lo deposita en las costas de Jope para que vaya hacia Nínive. Jonás no se arrepintió. Y lo vamos a ver. Capítulo 3. Solo nos faltan 2 capítulos y tenemos 25 minutos, así que vamos volando. Vino palabra de Jehová por segunda vez. O sea, el Señor no te deja tranquilo cuando te hace un llamado. A Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Es lo que les expliqué al principio. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Imagínense, ya estas personas empiezan a convertirse. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, o sea, adultos y niños. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, estoy en el verso 6. Y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar, ¿quién? El rey de Nínive. Y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. O sea, el ayuno más grande que yo haya visto en la Biblia. O sea, era el pueblo y hasta los animales los pusieron en ayuno. Si no, cúbranse de cilicio y hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Cuál rapiña? Ya hablamos cómo se comportaban ellos. ¿Quién sabe? Dice el rey. Si se volverá y se arrepentirá Dios, o sea, cambiará de opinión y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y escucha el verso 10 porque esto es muy importante. Y vio Dios lo que hicieron, cómo se convirtieron de su mal camino y se arrepintió, o sea, cambió de opinión, no es el arrepentimiento nuestro, del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Hasta aquí tenemos un asunto. Jonás viene, es depositado en las cosas de Nínive, Jonás va caminando, va predicando, ellos se arrepienten, hacen ayuno, todas esas cosas las están haciendo ¿quién? Los malos. Capítulo 4, verso 1. Pero Jonás dice, se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Cómo? ¿Cuántos de ustedes le han predicado a personas que no conocen al Señor? Levante su mano. ¿Se sienten felices cuando se convierten?
Pero Jonás no. Jonás no está feliz, Jonás está apesadumbrado y enojado. ¿Por qué se enojó Jonás? Y oró a Jehová y dijo, ¿puede escucharnos Jehová cuando estamos enojados? Sí, claro. Sí, claro. Y oró a Jehová y le dijo, ahora, oh Jehová, escuche, ¿no es esto lo que yo te decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Tarsis está en la zona de Italia. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Por qué se enojó Jonás? Porque él no quería misericordia para ese pueblo. Porque él no quería misericordia para ese pueblo, porque él no quería que ese pueblo se arrepintiera. Pero más que eso, se enojó porque sabía que Dios los iba a perdonar. Ese es el enojo, porque estaba ese corazón tan herido que sabía que Dios, si se arrepentían, lo iba a perdonar. Mis hermanos, a veces nosotros no, ¿cómo nos sentimos cuando una persona a veces que nosotros tal vez detestamos o detestábamos, se arrepiente y viene a la iglesia? Usted dice, a ver cuánto le dura. Esa es la primera reacción. A ver cuánto le dura. Mojigato. No sé si me estoy explicando. No confiamos en que Dios haya trabajado en ese corazón, sino que confiamos que esa persona es una hipócrita. Y resulta que tal vez esa persona tiene una conversión mucho mejor que la nuestra. Ahora, pues, dice, oh Jehová, te ruego que me quiten la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Hay personas que prefieren irse con ese enojo al cementerio que arreglar las paces. Hay personas que prefieren morirse con esa enemistad que pedir perdón o perdonar. Y usted sabe que cuando yo me voy al cementerio y me muero con ese enojo, el enojo no se quedó ahí. Fue delante de la presencia de Jehová. ¿Por qué? Porque mi alma vive por siempre. Y es mejor arreglarlo aquí. No vaya a ser, dice el Señor, que venga el alguacil y después ya no haya nada que hacer. Cuando nos detenga. Por eso el Señor dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, resuélvalo, porque tal vez mañana estas personas se mueren y a usted le van a pasar esa factura. Y Jehová le dijo, verso 4, ¿haces tú bien, dice, en enojarte tanto? Le dice. Esta expresión a mí me fascina, porque no solamente le dice que si lo que hace es correcto, sino que también, si lo entendemos, le está diciendo, y te hace bueno eso. No solo haces bien, sino te hace bien estar enojado, tan enojado. Doris, ¿le hace bien enojarse tanto? Ahorita me pan. Aurea, cuando usted se enoja con esa furia, ¿le hace bien cuando se enoja? ¿Le hace bien? No le hace bien, ¿verdad? René, cuando usted se enoja, ¿le hace bueno? René está muy callado, ¿no? Y no solo eso, aporta al reino de Dios que me enoje tanto. Si yo soy hijo de Dios, ¿qué debo de hacer? Construir. Y si no estoy construyendo, por eso es que el Señor dijo, ¿se acuerda cuando comenzamos esta charla? Para ver, dice, si son hijos de Dios. Mire, cuando a nosotros nos sacan la piedra y se sale la piedra, yo no le voy a decir si usted es salvo o no es salvo, eso solo dice el Espíritu Santo, pero por lo menos no se conduce como un salvo. Por lo menos la conducta no va con concordancia con lo que Jesús dice que es un hijo de él. ¿Haces bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Predicó, porque de ahí no me queda otra, si no me voy ahí, predico. Pero termina de predicar y se sube allá. Yo digo que se sube, yo puse como una montañita, ¿verdad? Y se sube y empieza a ver, ahora sí, a ver qué va a hacer Dios con estos. Seguro que los va a fulminar. Los va a acabar, fuego del cielo va a caer sobre todos ellos. Caiga fuego, espíritu de Nínive, váyase. Y preparó Jehová, verso 6, una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase del malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. A veces Dios nos da un poquito de cuerda. A veces Dios nos da un poquitico de cuerda. Y Jonás viene y le
le crece eso, le estaba pegando seguro el sol en la coca, seguro estaba así como yo, ¿verdad? Un poquito. Y ese sol, ay, qué calor que me está quemando, esto es intenso. Y viene y hace la calabacera, el Señor se hace todo ese enramay. Qué rico, yo sabía que Dios me iba a dar la razón. Me está cuidando, me está bendiciendo para que vea esto morirse ahí. Dice el texto. 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. ¿Quién hizo la calabacera? Dios. ¿Y quién puso el gusano? Dios también. Ah, bueno, vamos a ver. No, el diablo aquí no tiene nada que ver. El diablo está de vacaciones. Vuelve enseñándose. Dice, al venir el día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, o sea, más del doble de calor. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, sería mejor para mí la muerte que la vida. Entonces le dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Le dice. Y él respondió, mucho me enojo, mucho, hasta la muerte. O sea, parece que estoy... En esta versión dice, claro que me parece bien, respondió Jonás. Claro que me parece bien, sí, mucho, hasta la muerte. Y está zapateando así, ¿por qué no le pega? Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera? En la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció. Y pregunta el Señor, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay de más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? ¿Sabe qué es lo que el Señor está diciendo? Usted tiene compasión de algo que yo le di a usted como bendición y lo perdió. Usted no hizo nada en eso, lo tiene porque yo se lo doy. Y no tiene sensibilidad para todas esas personas que no disciernen lo que usted sí ya sabe hacer. O sea, estas personas no conocen quién soy yo y usted no tiene compasión por ellas cuando usted sabe quién soy yo y ni usted mismo obedece. O sea, usted no me está obedeciendo, usted no me está honrando, usted no está haciendo lo que tiene que hacer, pero le reclama a otros lo que usted no da. Cuando nosotros entendemos esto, vamos a agarrar al enojo de Jonás y le vamos a dar una familia. ¿Está bien? Con esto vamos a ir cerrando. Cantamos un canto, valga la repetición, ¿cómo se dice? Redundancia. Es que yo siempre digo diferente, por eso no me atreví a decirlo. Siempre digo otra palabra. ¿Cómo digo yo? Repugnancia. No, repugnancia no. Redundancia digo, y mi esposa dice, no es así. Es redundancia, pero siempre se me olvida, y otra vez, redundancia, pero redundar es una palabra inventada por mí. Redundancia, así está bien. Redundar, redudududar. Thank you very much. Familia. Con esto cerramos, y no digo familia de ustedes, familia de el enojo, amargura, hermana, que lo ama al enojo. La amargura se convierte cuando el enojo ya echa raíz. Y cuando el enojo echa raíz, entonces me trae la autocompasión. Pobrecito yo, cómo me hicieron, qué mal me hicieron, qué feo me hablaron, porque me trataron así, qué malucos son aquellos. Y me lleva a la conmiseración. Pecadito de mí. ¿Ah? Qué ingrato, yo que soy tan bonachón, ¿verdad? Tan lindo que soy yo. No hay nadie como nadie me considera, yo sí que le pongo tiza y aquí nadie pero nada, no hacen nada conmigo. Y me trae eso resentimiento. ¿Sabe qué es resentimiento? Algo es que vuelve a pasar resentimiento, o sea, vuelvo a sentir lo que sentía allá. Y como siento lo mismo, lo que me sale es rencor. Y el rencor me da otra hermanita, la venganza. Tengo que sacarme el clavo, esto así no se queda. Porque tengo envidia y produce calumnia. Empiezo a inventar cosas que no pasaron. Esto es seriosísimo. Empiezo a inventar cosas que no pasaron. Tal vez sí pasó algo, pero entonces yo le pongo A, B, C, D y H. Pastor, disculpe, ¿puedes repetir un poquito después de amargura? Voy amargura, Ajá. autocompasión,
conmiseración, resentimiento, rencor, venganza, y llegamos a la envidia y la calumnia, y ahora les envío el audio y también lo pueden repasar. ¿Ok? Y después de que ya tengo la calumnia, porque invento lo que no es, ¿sabe qué hago? Chismes. Ya me hice mi mundo, tengo mi mundo aquí en la cabeza, y entonces ya no solo le inventé a René, que René me hizo más de lo que es, sino que le cuento a este, viera lo que me hizo René. Empieza a edificar. Viera lo que me hizo René, y me hizo esto. René tal vez, como la chilindrina, ¿se acuerda? Yo lo que le digo, agústelo con tu mamá. ¿Sí? La chilindrina llegaba ahí y tal vez venía y el otro le quitaba la torta, y entonces me quitó la torta y me pateó y me punzó los ojos y me echó y me pellizcó los cachetes puramente. O sea, ya no solamente llegó y me dijo, mira, don José, lo que estás haciendo es actuando mal. No solo me dijo que actué mal, me pateó, me escupió. Es más, me sacó un puñal y me dijo que me iba a atravesar de lado a lado. Chismes. Y produce paranoia. ¿Sabe qué es la paranoia? Persecución. Uy, me está viendo feo aquel. No, aquella otra me está viendo feo. No, ahora aquel me está viendo feo. Todo el mundo me odia. Y empiezo a tener maquinaciones. ¿Cómo me saco el clavo de Raimundo y todo el mundo? Porque todo el mundo me odia. Nadie me ama. Segunda de Timoteo 1:7 dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para poder oír un canto y para poder orar, voy a hacer la conclusión muy rápida, probablemente en 5 minutos para tener este ratito. El enojo en realidad es parte de nuestra naturaleza humana, de todos los que estamos aquí. No hay ninguno que se escape de eso. Y el que diga que se escape, mi hermano, seguro ya llegó al cielo. Pero como está aquí, todos padecemos lo mismo. Recuerde que las cosas no saldrán siempre como queremos. Nunca las cosas salen siempre a mi manera. Nunca. Siempre van a haber diferencias. Y eso Dios lo pone para que aprendamos a manejar nuestro temperamento. Recuerde que nunca todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que yo digo, ni yo voy a estar de acuerdo con todo lo que dicen. Recuerde que vamos a sufrir los errores de otros y otros van a sufrir mis propios errores. Recuerde que todos hacemos las cosas de forma diferente. A alguien le queda rico el arroz con pollo de esa manera y a mí de otra forma. Respetemos a los demás. Si alguien puso la cocina ahí y a él le gustaba, es su plata y es su casa y es su cocina. ¿Por qué nos metemos e invadimos los terrenos que no tenemos que invadir? Porque somos imprudentes, insensatos y también somos insensibles. ¿Por qué se enojó Jonás? Porque no sabía manejar esas situaciones. Cuando el Señor llega al Monte de los Olivos, y termino con Lucas 19, a partir del 29, dice así: y aconteció que llegando cerca de Betsabé, de Betania, al monte que se llamaba Los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre se ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, dice nuestro Señor. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis: así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, los dueños le dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Estamos hablando de un burrito pequeño. Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Esto es muy importante porque este animalito nunca había sido montado. ¿Qué pasa cuando un burrito o un caballo nunca ha sido montado? Brinca y bota, pero este no lo hizo. Pusieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas.
Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Mis hermanos, si ustedes callan delante de la reacción de Dios, y Dios tiene que usar personas, piedras, para sacarnos la piedra a nosotros, lo va a hacer para que veamos quién soy y de qué estoy hecho. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieras, o al menos en este tu día, ¿qué es esto para tu paz? Mas ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y escuche esto y con esto cierro. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, el Dios ha venido a visitar nuestros corazones hoy. No el corazón del que está a la par, el suyo y el mío. Es una oportunidad que Dios nos da para construir. Y debemos de reconocer y entender el tiempo en que Él nos está visitando a nuestro espíritu. ¿Somos creyentes? Sí, somos creyentes, pero no nos conducimos como creyentes. Dios está llamándonos la atención a conducirnos como creyentes. Y si hay alguien que aquí necesitaba de ese mensaje, comienzo por mí. Y cada uno tome lo que le toca. Incline sus rostros y vamos a escuchar un canto. Con esto cerramos y le pedimos al Señor que nos bendiga. ¿Alguien de aquí cree que está salvo por el Señor? Dios no nos ha dado ¿qué? Espíritu de cobardía, sino espíritu de dominio propio. Así que medite. Escuche estas letras de esta canción y órele al Señor. Entréguele todo lo que tenga que entregarle esta noche y pídale al Señor que le ayude a dirigir sus palabras de ahora en adelante. Porque estábamos desechados, estábamos abandonados, éramos solamente carne para el horno, enemigos de Dios. Y Dios decidió, por su beneplácito y su amor, sanarnos. Porque muchos habían dicho: incurable es tu quebranto y dolorosa tu enfermedad. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No se ha encontrado un medicamento eficaz para ti. Pero yo te digo, aunque todos tus enamorados te hayan olvidado, aunque nadie te busque más, aunque te hayan herido, mi bálsamo de sanidad te cubre en esta hora. Yo haré venir sanidad sobre ti, sanaré tus heridas, porque aunque desechada te llamaron, yo me acordé de ti. Amén, amén, Señor, amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor. Aquí estamos delante de ti, oh Dios, necesitados de ti. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu piel. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con
damos gracias por tu amor, por venir a nosotros, Señor, aún en medio de nuestras debilidades, Dios bueno. Te damos gracias por el Espíritu Santo, Señor. Y te enseñaré cosas grandes. Te damos y gracias por ocultas que tú no tus conoces. enseñanzas. Yo te traeré sanidad. Te damos gracias por tu sanidad. Te curaré. Te damos Y gracias, te revelaré Señor, abundancia de paz y de verdad. por lo que eres, Te libraré de tu cautiverio. por lo que eras Te limpiaré de tu maldad. y por lo que serás por siempre. Porque he perdonado tu pecado. Porque tú eres mi gozo. Y sobre ti he derramado mi gloria. Gracias Recíbela. en el nombre de Jesús. Recibe Amén. mi bien. Y amén, Señor. Bendice los alimentos que vamos a tomar y bendícenos de regreso a casa. Amén. Gracias, mis hermanos.